Eunon Slavokraini, Royam Slava. Ciertamente, Ucrania y Canadá están un poco lejos, ciertamente, uno del otro en el mapa. Pero hay una cosa curiosa que las unifica. La historia. Ucrania, como vimos en el documental comentado y luego sintetizado de Revelando Ucrania 2019, Oliver Stone, con Medvedchuk, acusé a un pro-ucraniano. No, Rafael no era ucraniano, era ruso, butinejo. Pues Rafael le dije que era Medvedchuk y me dijo que le estaba insultando. Lo cual es curioso porque a un prorruso que le acusen de ser Medvedchuk debería de sonarle como canto de sirenas, como ángeles que brillan bajo el rocío. No, le soltó a horno quemado, lo cual es alucinante. Bueno, pues en ese documental está Medvedchuk, está un putinejo del Congreso trampista de Estados Unidos, y está Putin. Y Putin básicamente dice que el gobierno de Petro Poroshenko es un gobierno de ocupación, que hay una situación en donde los ucranianos son rusos de toda la vida, y Ucrania y Rusia van a reunificarse porque es inevitable. Es inevitable. Dicho por Putin. Ucrania es Rusia, es inevitable. Y me ha hecho, pues sí, tal vez. Bueno, pues después de eso, tenemos esta situación de guerra en el año 2022, desde el 24 de febrero de 2022, en donde Rusia quiere, por la fuerza, porque no consiguió hacerlo por la diplomacia, no lo consiguió con Minsk 1 y Minsk 2, no lo consiguió forzando a la población a votar bien, a votar bien, no pudo hacerlo. Y por eso, una situación en donde en 1991 se produjo la independencia de Ucrania y luego ratificada, ya sea por el memorándum de Budapest de 1994, ya fuera por distintas idiosincrasias que han ido evolucionando, por ejemplo el acuerdo de Sebastopol de 1997 entre Leonid Kuchma y el presidente Yeltsin, o la idea de la incorporación de Checoslovaquia, luego Chequia y Eslovaquia y Polonia en el año 1993 a la OTAN, que Yeltsin bendijo en 1993, lo cual ciertamente quita argumentos coadyuvantes a los putinejos en la idea de que esta situación simple y llanamente era porque Ucrania no entrara en la OTAN. Mentira. Los falsos referéndums en Zaporilla, en Gerson, en Luhansk y en Donetsk evidencian que era la intención de incorporar cuanto mayor territorio posible a Rusia y si pudiera ser el conjunto del Estado ucraniano. ¿Por qué? Porque lo que quería a través de MILS 1 y MILS 2 era la incorporación de puppets, es decir, marionetas, a través de las instituciones ucranianas, a través de Donetsk y Luhansk y de Crimea, en el gobierno de Ucrania, a través de la Rada Suprema, el legislativo y del propio ejecutivo. Como esto no fue ejecutado, valga la redundancia, puso la presión en lo militar, en donde de 2014 a 2022, como me dijo un tal Humberto, boliviano, que estudió en la Patricio Lumumba de Moscú, me dijo que lo que estaba sucediendo en Ucrania, y estamos hablando de una mesa redonda que moderé en noviembre del año 2014, me dijo que lo que estaba sucediendo no era un combate de 2, 3, 4 asaltos, no, 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 no. Era un combate a 90 asaltos. Y el que aguantara se llevaba la pieza. Y ha aguantado Ucrania. Era el que tenía que aguantar. A un coste tremendo. Ciertamente. Pero no estamos hablando de 1 millón de víctimas en el año 1994 en 3 meses de Hutus y Tutsis, que fueron 1 millón a machete limpio. No, no, estamos hablando de 14.000 muertos en 8 años
en esta guerra de baja intensidad, con unas líneas bastante definidas y donde de esos 14.000 muertos, 11.000 son soldados ya sean rusos o ucranianos y 3.000 son civiles. Si quieren hacer una comparación, son tantos como el 11S, pero en vez de ser en 3 horas, en 8 años. Las mismas víctimas del 11 de septiembre en las dos torres y Pentágono y en Pensilvania en 8 años distribuidos. Si interesa las cifras, los muertos ya por Rusia, soldados rusos, si conocen a algún ruso, que no vaya, porque hay tantos muertos en 7 meses de guerra rusos como en Vietnam en 10 años de guerra por los Estados Unidos de América. Eso sí, resulta curioso también que la cifra oficial de muertos de 6.000 rusos, porque estamos hablando de 50.000 respecto a Vietnam, ¿eh? Vietnam murieron 54.000 soldados estadounidenses y esos son los que posiblemente hayan muerto en el bando ruso, invasor, agresor, fascista. Pero si atendemos a los 6.000 muertos oficiales de 7 meses de guerra, estaremos hablando de mayores bajas que en 2 décadas de intervención de Estados Unidos en Irak o en Afganistán. Estaremos hablando de que en 7 meses han perdido más soldados que en Irak o en Afganistán en Estados Unidos en 2 décadas de intervención. Y 4 veces más que la intervención de 10 años, entre el 1979 y 1989, de la URSS en Afganistán. Por lo tanto, ciertamente está siendo muy sangriento para Rusia tener que haberse visto abocada por una planificación de Vladimir Vladimirovich Putin a que esto era Rusia y esto sigue siendo Rusia. Luego es curioso porque en otras declaraciones ha dicho que el territorio donde se asienta San Petersburgo era sueco, con lo cual eso es un robo y los robos hay que restituirlos aunque sea tarde, mal o nunca, con lo cual ciertamente igual bajo los criterios que otorga respecto al Pedro el Grande, San Petersburgo debería de ser retrocedida a Suecia, que gracias a Putin está dentro del marco de la OTAN y como Finlandia. Por cierto, ¿cuál es lo comparativa con Canadá? Canadá nace al mundo en el mediados del siglo XIX, 1856 aproximadamente, cuando se reúnen los territorios al norte de los lagos, eh, con la idea del lago Erie, todos estos que están en torno a la ciudad del viento, Chicago, Detroit, bueno, pues ese ámbito de los lagos. Bueno, pues al norte pues había un territorio que era todavía nominalmente parte del Imperio Británico y que, bueno, pues después de las dificultades finales del siglo XVIII y principios del XIX, bueno, pues había mantenido su cierta estructura, pero reclamaban una forma de organización propia, y ahí es cuando nace la Commonwealth de Canadá. Ahí tenemos, por ejemplo, una serie estupenda, que Susana me ha hecho verla y la veo con ella a veces, que es Los Misterios de Murdoch, al que yo llamo a veces Murdochio, una serie policíaca en Toronto, interesante, y que se ve detrás, pues en la comisaría de policía, se ve la bandera británica. Bueno, esas cosas luego evolucionarán a principios del siglo XX, luego en 1931, en la constitución formal de la Commonwealth, y luego la hoja de arce después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ciertamente, tenemos el hecho de que en 1776, el 4 de julio, surgen los Estados Unidos de América. Ciertamente las independencias fueron costosísimas,
el primer ayudante para los Estados Unidos fue las Españas, el reino de las Españas. Luego fue Francia, con Lafayette, y también se metieron ahí en el fregado los Países Bajos. Y se produce, precisamente en el año 1945, una situación paradójica respecto a Canadá, que ya hablaremos. Pero volvemos a la historia a través de Christophe Lambert, Connor MacLeod, que en la película de Los Inmortales refleja esa reflexión acerca de ese momento en 1787 en donde se reconoce la independencia por parte del Reino Unido y se establece la constitución de los Estados Unidos de América. Ese pilar en donde las formas de Estado incorporan un nivel federal o a finales del siglo incorporarán una capital federal que en principio había sido Nueva York, luego Filadelfia y luego será Washington DC con la inauguración de la Casa Blanca, precisamente en el año 1800. El señor George Washington jamás habrá residido en la Casa Blanca, pero sí lo será John Adams, que precisamente para el intercambio de primer a segundo mandato quería hacerlo con el Boato, de una residencia presidencial acorde a los deseos de grandeza de este nuevo país. Pero, ciertamente, tenía la idea de que los conquistadores europeos estaban o bien bastante lejos hacia el sur, porque recordemos que la situación respecto a Florida, la Luisiana y todo esto, pues fue un poco vitriosa entre el comienzo del siglo XIX, con la compra y trasvase respecto a España, la Francia napoleónica y todo esto. Bueno, pues ahí hay una conjura curiosa, pero en principio las Españas estaban bastante para abajo, la zona de actual México, estaban lejos del Valle del Ohio, estaban bastante lejos a nivel europeo, del Atlántico, con lo cual en principio. Pero al norte estaban los británicos, esos de los que supuestamente se habían independizado y tenían cierto miedo de que les volvieran a visitar, guiño guiño, con y esas intenciones de recuperar el territorio que había independizado George Washington y sus cuates en batallas como Yorktown, y bueno, pues el paso del río Delaware, bueno, todos esos clásicos que finalmente luego constituirían las estrellas en la cosmovisión de los ideales independentistas. Hasta el punto de que en 1812, 1814, los Estados Unidos, es curioso porque a veces se pensará que fueron los británicos los que empezaron. Los Estados Unidos quisieron atraerse a los canadienses, los futuros canadienses, todavía no eran canadienses, hasta 1856, como decimos, a los territorios británicos para su nuevo país, para tener mayor seguridad y estas cosas que se suelen decir. Porque, bueno, pues en principio también eran étnicamente anglosajones como ellos. A pesar de que empezaban a venir oleadas de europeos migrantes a través de la isla Ellis y todo aquello que luego se haría famoso. Presionaron hacia el norte, en el ámbito de John Paul Jones, las batallas que se librarían en los lagos. Bueno, pues la idea de asumir todo el norte, pero los británicos acabaron por hinchárseles las narices y acabaron entrando en Washington DC, como todo el mundo debería recordar, incendiando el Capitolio e incendiando la Casa Blanca, no sin haber tomado las viandas que se habían servido para aquella cena. No era cuestión de desaprovecharlas, ¿verdad? Y ahí está, en algún salón, en la memoria en algún cuadro y creo que es en la terraza es donde también todavía queda un rastro de hollín del incendio de la Casa Blanca. Esto creo que se comenta en el ala austera Casa Blanca. Bueno, pues ahí tenemos una situación en donde el futuro Canadá quería ser absorbido por los Estados Unidos de América. Incluso hubo, a lo largo del siglo XIX,
iniciativas en el Congreso de los Estados Unidos para la absorción del Estado canadiense de una u otra manera y ser eh, admitido en la Unión, no sé si sabes si a través de una fragmentación del territorio con nuevos estados, como se había venido haciendo en el caso de los Estados Unidos, con una forma de ampliación hacia el este, hacia el oeste, con los llamados nuevos territorios y luego la disección en estados que se iban incorporando a la Unión. El más raro fue evidentemente Texas, después de la situación que se produjo en los años 20 y 30 del siglo XIX. Pero digamos que ahí tenemos esa realidad en donde, ciertamente, Estados Unidos tenía planes para invadir Canadá. Incluso en el año 1945 se supo que había habido planes recíprocos, en este caso de unos con los otros y los otros con los unos, de que si había habido alguna circunstancia curiosa, pintoresca e imprevista, los Estados Unidos tenían planes bélicos durante la Segunda Guerra Mundial para invadir Canadá y Canadá tenía planes bélicos, es decir, junto a los británicos, para si pasaba lo peor en el ámbito de Estados Unidos, como por ejemplo La Conjura contra América de Philip Roth, una novela distópica muy interesante de leer. Si pasaba lo peor, los británicos y los canadienses también tenían su plan para invadir los Estados Unidos de América. Pero había una cosa curiosa, y es que, más allá de estos intentos de interrelación, de la no alteridad, porque la alteridad es importante entre los estados. ¿Qué es la alteridad? La alteridad es reconocer al otro como igual, como equivalente, como alguien que es un par en las relaciones, ya sea entre personas, relaciones internacionales. Por eso es interesante, porque en principio pareciera como que sí, sí, los británicos existen y están al otro lado del Atlántico, pero Estados Unidos no reconoce la alteridad respecto al Canadá, en parte porque tampoco había una evolución favorable hasta 1856 de que ese territorio estuviera compacto y con una forma de autogobierno que luego evolucionaría en la forma de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Mackenzie King, que sería importante en el ámbito del Consejo, que estaría en torno al primer ministro británico. Eh, en principio, en la toma de decisiones, que no se podía tomar decisiones con respecto a los soldados del mandato británico, del dominio británico, sin el concurso del primer ministro de ese territorio, ya sea Mackenzie King para el Canadá, Jan Smuts para Sudáfrica, que estuvo toda la guerra junto a Winston Churchill en el 10 de Downing Street, o con el caso de Australia, Nueva Zelanda, y la India era un caso más especial porque no era ni siquiera un dominio ni un elemento integrado en la Commonwealth, no era una joya de la corona, pero no tenía autogobierno. Pero ciertamente, en ese momento de, de la historia, vemos retrospectivamente algo parecido que lo que había pasado con los judíos. Las alillas, que el libro Éxodo nos lo cuenta bastantemente, profundamente, que Leon Uris, en ese libro Éxodo, habla de las alillas después de los pogromos rusos contra los judíos a finales del siglo XIX y principios del XX. Las primeras alillas, los movimientos de población tratan de salvarse porque sabían que si se quedaban en Rusia iban a desaparecer completamente. Pues los ucranianos algo parecido les sucedió a partir de 1891, en donde hubo una serie de oleadas durante los siguientes años que hubo hasta más o menos, bueno, pues no sé si decir 175.000, no sé, pongamos decenas de miles de ciudadanos que fueron a Canadá, que emigraron, como la idea de, bueno, pues es un clima más o menos parecido, latitud, pero es un país libre, en donde podemos tener un futuro humano, personal y colectivo. Luego también hubo una serie de evoluciones poblacionales entre el año 1900, hemos hablado de 1891, pues en el año 1933-34, después del Holodomor, que mató por inducción de hambre el Soviet y la Unión Soviética, mataron a entre 1,5 y 10 millones de ucranianos entre el año 1932 y 1933. Pues en los años siguientes, inmediatamente, trataron de salvar la vida a algunos ucranianos que habían
milagrosamente vivido y sobrevivido, pues salir en dirección a Canadá. Y después, recordemos que se suele hablar de Bandera. Bandera estuvo de 5 años de guerra, 3 años y medio metido en un campo de exterminio nazi, lo cual ciertamente resulta curioso como colaboracionista full time de los nazis. Simplemente era alguien que no tenía más cartas políticas que jugar más que la de la colaboración con el Tercer Reich en su lucha contra el totalitarismo que había impedido la existencia de Ucrania como nación independiente. Y los nazis tampoco jugaron la carta política hasta muy tarde. Precisamente el intentar jugar la carta política al inicio de la guerra es lo que le convirtió en enemigo del Estado nazi a Stepan Bandera. Porque precisamente querían hacerlo desde la independencia propia del Estado ucraniano. Y cuando vieron que ese era su objetivo real, no solamente declarativo de bla 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 bla, sino con los hechos, le metieron a él y a sus hermanos en un campo de exterminio. Y estuvo 3 años y medio en él. Cuando termina la guerra, los nacionalistas, los que habían luchado en estos cuerpos, que mal que bien, pues habían sido sobre todo policiales, hubo un pequeño cambio al final de la guerra, pero mínimo. Y después, entre el año 44 y el 56, hubo un ejército que luchó contra el imperialismo soviético, pero infructuosamente, y fue cuando en el año 56 ven que en Hungría no ha habido apoyo occidental, pues ellos que están todavía más al este, pues menos lo van a tener, evidentemente. Pero ciertamente hubo este elemento que en el año 45 los aliados occidentales a estos cosacos, a estos mm, soldados que habían estado dentro del Tercer Reich, sí, pero eran ucranianos, se les permitió emigrar a Canadá. Se les permitió emigrar a Canadá para odio de los soviéticos. Y ahí está una parte de una historia más o menos común que tiene páginas en la idea de que hoy hay odio por parte de putinejos a Canadá porque acogieron a esos nazis que habían luchado del lado de Hitler supuestamente. Y por tanto hacen el simplismo, la simplificación de que los ucranianos son nazis y ojo cuidado que puede que los canadienses también sean nazis en el fondo y haya que ir a desnazificar. Recordemos la situación en el Ártico y el cambio climático y la situación de Rusia, la proyección transpolar, lo cual ciertamente es un riesgo, pero no tanto porque están perdiendo en Ucrania y no se va a meter en otras guerras, ¿verdad? Inmediatamente por lo menos no. Por lo menos eso es lo que parece o lo que tendría sentido en el momento actual. Por eso es un elemento interesante hacer reflexión, historia, memoria y poder tener esta relación respecto a lo que fue la no alteridad entre Estados Unidos y Canadá, pero solucionada con el paso del tiempo y las relaciones humanas y colectivas, luego en forma de chistes que aún perduran, ¿m? Las evoluciones políticas, personales, bueno, pues son cosas que pasan y ahora, pues en principio, hay relaciones desde la existencia del NORAD, en el espacio aéreo canadiense y estadounidense, la proyección aeroespacial, incluso la recaudación de las películas se hace en clave doméstica, como se suele establecer. Lo doméstico es los cines de Canadá y de los Estados Unidos. La recaudación es conjunta. Lo cual ciertamente pues, establece la idea de que, bueno, pues la relación ha mejorado bastante. En el caso de Ucrania con Rusia, la alteridad ha sido eh, obligada, en principio por las circunstancias en el año 91, a ser así, aunque en teoría fue algo que decidieron libremente en el bosque de Vilavetsa, con espaldas a Gorbachev. Pero bueno, estas cosas luego se piensan, después de haber superado un poco el bache de la debilidad, y retrotraen y retroceden al punto en donde
no reconocían la alteridad respecto a Ucrania como un igual respecto a Rusia. Sí, ciertamente podemos hablar de las reivindicaciones de cierto terrorista en la película Air Force One, que recordemos cuando Donald Trump iba a ser nominado para el Partido Republicano, dijo que el presidente que más le gustaba era el personaje de Harrison Ford en Air Force One, hasta el punto de que Harrison Ford tuvo que salir a un vídeo y decirle Donald, es una película, Donald, estábamos haciendo una película. Pero bueno, ahí está. Como Donald pensaba que era un documental, pues podemos establecer la idea de que hay algo que sacar, que es la idea de que el malo quería la restauración, el zarato, el imperio zarista. En su caso ya más bien ligado al zar rojo, pero yo creo que el zar que más le gusta, en el fondo, a Putin es Alejandro III. Cuestión de gustos. Es tal vez su favorito. Por lo tanto, lo que fue posible en Canadá, la restauración de la alteridad y la posibilidad de tener una relación diplomática entre Estados Unidos y Canadá, es lo que debería de ser en un futuro entre Rusia y Ucrania. Es un deseo de paz. Y entre medias, precisamente esta comparación entre Ucrania y Canadá, en cuya relación, entre ellos, hay más de 120 años de historia en común. Diríamos que los 120 años se cumplieron en la invasión de Crimea en 2014. Con lo tanto, ciertamente estaremos hablando de 128 años de una relación entre dos pueblos, el pueblo plurinacional del Canadá y el pueblo de Ucrania, que han confluido en el momento actual, donde quien tiene la dificultad es Ucrania y merece prevalecer. Así pues, hasta aquí la reflexión. Y sin más, Slava Ukraini, Heroyam Slava. Skiernikasco, Agururabat, Betty Gilpia.